El 10 de junio de 1990, en las primeras horas de la mañana, el aeropuerto de Birmingham se despertaba lentamente bajo un cielo gris típico del centro de Inglaterra. Era un día que parecía absolutamente ordinario. Los pasajeros que aguardaban en la terminal para abordar el vuelo 5390 de British Airways, con destino a Málaga, España, charlaban animadamente sobre sus vacaciones en la costa mediterránea. 81 pasajeros, en su mayoría turistas británicos que buscaban el sol español, no tenían la menor idea de que estaban a punto de presenciar uno de los eventos más extraordinarios y aterradores en la historia de la aviación comercial. Ninguno de ellos podría haber imaginado que en menos de una hora estarían mirando directamente hacia el infierno a través de la puerta abierta de la cabina de mando. La aeronave designada para este vuelo era un BAC 111 Serie 528 FL, con matrícula GBRT, bautizado con el orgulloso nombre de County of South Glamorgan en honor a una región costera del sur de Gales. Este modelo de avión, fabricado en 1971, había servido fielmente durante casi 2 décadas. Con sus motores gemelos montados en la cola y su capacidad para transportar hasta 119 pasajeros, era un caballo de batalla confiable en las rutas europeas de corta y media distancia. La aeronave había sido sometida a mantenimiento rutinario la noche anterior, un detalle que parecía tranquilizador, pero que, en realidad, contenía la semilla de una catástrofe inminente. Al mando de este vuelo se encontraba el capitán Timothy Lancaster, un piloto de 42 años con un historial impecable. Lancaster había acumulado 11.050 horas de vuelo en su distinguida carrera, incluyendo 1.075 horas específicas en el modelo BAC 111. Era conocido entre sus colegas como un profesional meticuloso, un hombre que seguía los procedimientos al pie de la letra y que nunca dejaba nada al azar. Su copiloto era Alastair Hutchison, de 39 años, quien había registrado 7.500 horas de vuelo, con 1.100 de ellas en este mismo tipo de aeronave. Hutchison era igualmente respetado, un piloto con nervios de acero y una capacidad extraordinaria para mantener la calma bajo presión, cualidades que pronto serían puestas a prueba de una manera que ninguno de los dos podría haber anticipado. La tripulación de cabina estaba compuesta por 4 experimentados auxiliares de vuelo. Entre ellos se encontraba Nigel Ogden, el auxiliar número 3, un hombre que llevaba varios años sirviendo en los cielos británicos y que ese día estaba asignado a la sección delantera del avión. También estaban el sobrecargo John Heward, quien supervisaba todo el servicio de cabina, Simon Rogers, otro auxiliar de vuelo, y Susan Gibbons, quien completaba el equipo. Todos ellos habían realizado este vuelo decenas, si no cientos de veces. Era una ruta tan familiar que podían ejecutar sus tareas prácticamente con los ojos cerrados. Pero la familiaridad, como pronto descubrirían, puede ser tanto una bendición como una maldición. A las 8:20 de la mañana, hora local, el vuelo 5390 rodó por la pista del aeropuerto de Birmingham. El despegue fue ejecutado por el primer oficial Hutchison, siguiendo los procedimientos estándar. La mañana era fresca pero despejada, con visibilidad perfecta. Los motores rugieron con su característico zumbido agudo mientras el avión ganaba velocidad, y momentos después las ruedas se levantaron del asfalto. La aeronave comenzó su ascenso hacia el cielo matutino, dirigiéndose hacia el sureste, hacia la promesa del Mediterráneo español. En la cabina, Lancaster y Hutchison ejecutaban su rutina de post-despegue con la precisión de un reloj suizo. Todo funcionaba perfectamente. Los indicadores mostraban lecturas normales, los motores respondían suavemente y el clima era cooperativo.
Una vez que el avión alcanzó una altitud segura y estable, Acheson transfirió el control a Lancaster, quien asumió el mando mientras la aeronave continuaba su ascenso programado. Era un momento de transición rutinario, practicado miles de veces por pilotos en todo el mundo cada día. Lancaster ajustó su asiento, revisó los instrumentos una vez más y activó el piloto automático. Luego, siguiendo un protocolo completamente normal para esa fase del vuelo, ambos pilotos liberaron sus arneses de hombro. Lancaster, sintiéndose cómodo y confiado, aflojó incluso su cinturón de seguridad abdominal. No había razón para pensar que esta decisión, perfectamente estándar y rutinaria, estaba a punto de convertirse en la única cosa que lo mantendría anclado a la vida en los próximos minutos. En la cabina de pasajeros, el ambiente era relajado y alegre. Los viajeros se acomodaban en sus asientos, algunos leyendo periódicos, otros charlando con sus compañeros de viaje sobre los planes para sus vacaciones. Muchos ya anticipaban las playas doradas de la Costa del Sol, la comida española, el vino y el sol implacable que tanto anhelaban después del frío y gris invierno británico. Los auxiliares de vuelo comenzaban a prepararse para el servicio de bebidas y refrigerios, organizando sus carritos y revisando sus suministros. Era la coreografía perfecta de un vuelo comercial moderno, ejecutada con la eficiencia sin esfuerzo que proviene de años de práctica. Nadie en ese avión, ni los pilotos experimentados en la cabina de mando, ni los profesionales de cabina preparando el servicio, ni los pasajeros despreocupados en sus asientos, tenía la menor sospecha de que una falla catastrófica estaba a punto de desencadenarse. Una falla que tendría su origen no en un fallo mecánico aleatorio, no en el clima adverso, no en un error de los pilotos, sino en algo mucho más mundano y, por eso mismo, mucho más inquietante. Un descuido humano ocurrido en la soledad de un hangar de mantenimiento durante el silencio de la noche anterior. Un error aparentemente pequeño, medido en fracciones de pulgada, pero con consecuencias que desafiarían toda lógica y razón. A medida que el avión continuaba su ascenso, atravesando las capas inferiores de la atmósfera, la diferencia de presión entre el interior de la cabina presurizada y el aire cada vez más enrarecido del exterior aumentaba con cada metro de altitud ganada. Esta diferencia de presión es algo con lo que todos los aviones comerciales están diseñados para lidiar. Las ventanas, los sellos, las puertas, todo está calculado meticulosamente para soportar estas fuerzas. Los ingenieros aeronáuticos han perfeccionado estos sistemas durante décadas, pero hay un principio fundamental en la aviación que trasciende toda la ingeniería brillante y todos los diseños sofisticados. Un avión solo es tan seguro como el último técnico que puso sus manos en él. Y en este caso ese principio estaba a punto de manifestarse de la manera más dramática y terrorífica posible. El reloj marcaba las 8:33 de la mañana. El vuelo 5390 había estado en el aire durante apenas 13 minutos. La aeronave volaba sobre la pequeña ciudad ferroviaria de Didcot, en Oxfordshire, a una altitud de 17.300 pies, aproximadamente 5.300 metros sobre el nivel del mar. En la cabina de pasajeros, Nigel Ogden se dirigía hacia la cabina de mando. Iba a ofrecerles a los pilotos su café matutino, un ritual tan común que apenas registraba en su conciencia. Su mano se extendía hacia la manija de la puerta de la cabina cuando el mundo, literalmente, explotó a su alrededor. El sonido fue ensordecedor, un estruendo violento y repentino que rasgó el aire como un trueno en un día despejado. Pero lo que siguió a ese sonido fue algo que ningún entrenamiento, ningún manual de procedimientos, ninguna simulación podría haber preparado a nadie para enfrentar. ¿Qué había causado esa explosión?
¿Y por qué en los segundos siguientes la cabina del avión se convertiría en el escenario de una de las luchas más desesperadas por la supervivencia jamás presenciadas a 33.000 pies de altura? El parabrisas izquierdo de la cabina de mando, el panel directamente frente al asiento del capitán Lancaster, simplemente desapareció. No se agrietó, no se astilló, no se desprendió gradualmente. En una fracción de segundo, el panel completo de vidrio laminado junto con su marco de sujeción fue arrancado violentamente de la estructura del fuselaje y salió disparado hacia el cielo abierto como si hubiera sido succionado por un monstruo invisible. Lo que quedó en su lugar fue un agujero rectangular que miraba directamente hacia el vacío del cielo a 5.000 metros de altura. Un portal instantáneo hacia un ambiente que ningún ser humano puede sobrevivir sin protección. La descompresión explosiva fue inmediata y absoluta. El aire dentro de la cabina presurizada, que había estado mantenido artificialmente a una presión equivalente a la de estar a nivel del mar, de repente se encontró con la presión atmosférica real del exterior a 17.000 pies de altitud. La diferencia era brutal. El aire de la cabina se precipitó hacia el exterior con una fuerza que superaba cualquier huracán terrestre, creando un viento de 300 kilómetros por hora que convertía cualquier objeto suelto en un proyectil mortal. La física no admite negociaciones. La atmósfera busca el equilibrio con una violencia implacable, y en ese momento el vuelo 5390 se convirtió en el campo de batalla de fuerzas naturales desatadas. El capitán Timothy Lancaster no tuvo tiempo de reaccionar, no tuvo tiempo de pensar, no tuvo siquiera tiempo de sentir miedo. La fuerza del aire que escapaba lo agarró como una mano gigante invisible y lo arrancó literalmente de su asiento. Su cuerpo fue propulsado hacia adelante y hacia arriba, aspirado hacia el agujero donde momentos antes había estado el parabrisas. La parte superior de su torso, su cabeza, sus brazos, todo fue expulsado violentamente hacia el exterior del avión. Solo sus piernas permanecieron dentro de la cabina y únicamente porque, en un giro del destino absolutamente extraordinario, sus rodillas quedaron momentáneamente atrapadas debajo de la columna de control del avión. Si sus pies no se hubieran enganchado en ese preciso instante, habría sido succionado completamente fuera de la aeronave y habría caído más de 5 kilómetros hacia la tierra inglesa que se extendía debajo. Nigel Ogden, quien en ese instante estaba cruzando el umbral de la puerta de la cabina con la bandeja de café en sus manos, fue testigo de esta escena surrealista en tiempo real. Un momento estaba en un avión normal, al siguiente estaba mirando directamente hacia el infierno. El ruido era ensordecedor, un rugido constante del viento que ahogaba cualquier pensamiento. La niebla de condensación llenó instantáneamente el espacio mientras la humedad del aire se congelaba debido al cambio repentino de presión y temperatura. Pero a través de esa niebla blanca y arremolinada, Ogden pudo ver algo que su cerebro se negaba inicialmente a procesar. El capitán de su vuelo estaba siendo tragado por el exterior del avión. El instinto de supervivencia de Ogden se activó en una fracción de segundo. Dejó caer la bandeja, se lanzó hacia adelante y logró agarrar el cinturón del uniforme de Lancaster, sujetándolo con todas sus fuerzas. El viento tiraba del cuerpo del capitán con una fuerza inimaginable, intentando arrancarlo de sus manos. Las piernas de Lancaster, las únicas partes de él que permanecían dentro de la cabina, estaban presionadas violentamente contra los controles de vuelo. Sus pies empujaban los pedales del timón. Sus rodillas se clavaban en la columna de control, enviando al avión a un picado involuntario e incontrolado. Para Alastair Acheson, el copiloto, el mundo se había convertido en caos puro en menos de un segundo.
El piloto automático se desconectó inmediatamente debido a las fuerzas extremas que actuaban sobre los controles. La puerta de la cabina de mando había sido arrancada de sus bisagras y lanzada hacia adentro, cayendo sobre la consola central y bloqueando parcialmente la palanca de potencia del motor. Esto causó que el avión comenzara a acelerar mientras descendía, una combinación letal. Los documentos de vuelo, las listas de verificación, los mapas de navegación, todo lo que no estaba asegurado fue succionado hacia afuera a través del agujero donde había estado el parabrisas. Los escombros volaban desde la cabina de pasajeros hacia la cabina de mando, proyectiles aleatorios que rebotaban en las paredes, los asientos, los instrumentos. Acheson sabía que tenía segundos, literalmente segundos, para evitar que el avión entrara en una espiral mortal. No podía ver adecuadamente los instrumentos debido a la niebla de condensación. No podía escuchar nada debido al rugido ensordecedor del viento. No podía comunicarse con Ogden, quien estaba detrás de él, luchando desesperadamente por mantener al capitán parcialmente dentro del avión. Y lo más aterrador de todo, tenía que volar el avión con las piernas de Lancaster presionando violentamente contra los controles, haciendo que cada intento de corrección fuera una batalla contra fuerzas opuestas. Con manos que de alguna manera permanecían firmes a pesar del terror absoluto de la situación, Acheson agarró la columna de control e intentó nivelar el avión. El vuelo 5390 había entrado en un descenso pronunciado, perdiendo altitud rápidamente, pero Acheson sabía que no podía simplemente tirar de los controles y ascender nuevamente. El avión no tenía presurización. A 17,000 pies, el aire era demasiado delgado para respirar adecuadamente. Necesitaban descender, necesitaban llegar a una altitud donde hubiera suficiente oxígeno para que todos pudieran sobrevivir. El problema era que necesitaban hacerlo de manera controlada, no en un picado descontrolado que terminaría con el avión estrellándose contra la campiña inglesa. Mientras tanto, en el exterior del avión, Timothy Lancaster estaba experimentando un infierno que desafiaba toda descripción. Su cuerpo estaba presionado violentamente contra el exterior del fuselaje, azotado por vientos de más de 300 kilómetros por hora. La temperatura a esa altitud era de aproximadamente menos 40 grados Celsius. El aire era tan delgado que apenas podía respirar. Su cabeza golpeaba repetidamente contra la estructura del avión con cada sacudida y vibración. La conciencia entraba y salía como una ola, momentos de claridad terrible seguidos de oscuridad misericordiosa. Más tarde recordaría que lo más aterrador no era estar fuera del avión, sino la imposibilidad absoluta de respirar mientras su cara era golpeada directamente por el flujo de aire a velocidades supersónicas. Dentro de la cabina, Nigel Ogden luchaba contra una batalla que parecía imposible de ganar. Mantenía su agarre en el cinturón de Lancaster, pero sentía que sus brazos eran arrancados de sus hombros por la fuerza del viento. Sus manos se estaban congelando debido a la exposición al aire exterior. Su hombro se dislocó parcialmente por el esfuerzo extremo, pero no soltó. No podía soltar. Sabía que si lo hacía el capitán, desaparecería para siempre en el cielo, y peor aún, su cuerpo podría ser succionado hacia uno de los motores o impactar contra el ala, causando daños catastróficos que enviarían a todos a una muerte segura. Los pasajeros en la cabina principal, que momentos antes habían estado relajados y alegres, ahora estaban en estado de shock absoluto. La puerta de la cabina de mando había sido arrancada, dándoles una vista sin obstrucciones de la pesadilla que se desarrollaba adelante. Podían ver a Ogden aferrado desesperadamente a algo que se extendía hacia el exterior del avión.
Algunos se dieron cuenta de inmediato de lo que estaba sucediendo. Otros tardaron preciosos segundos en procesar la realidad imposible que tenían frente a sus ojos. El piloto estaba siendo succionado fuera del avión en pleno vuelo. El pánico se extendió por la cabina como un incendio. Algunos pasajeros gritaban, otros rezaban. Muchos simplemente se quedaron paralizados en estado de shock, incapaces de procesar lo que sus ojos les mostraban. El sobrecargo John Heward y el auxiliar de vuelo Simon Rogers reaccionaron con la velocidad y el profesionalismo que solo años de entrenamiento pueden producir. Se abrieron paso hacia adelante, luchando contra el viento que todavía soplaba violentamente desde la cabina de mando. Llegaron hasta donde estaba Ogden y de inmediato agarraron las piernas de Lancaster, añadiendo su fuerza a la lucha desesperada por mantener al capitán unido al avión. 3 hombres ahora sostenían a un cuarto hombre contra fuerzas que intentaban arrancarlo hacia el vacío mortal del exterior. Era una batalla entre la voluntad humana y las leyes inflexibles de la física, y nadie en ese avión sabía quién ganaría. Pero una cosa estaba absolutamente clara para todos los que entendían la gravedad de la situación. Si no lograban llegar al suelo en los próximos minutos, ninguno de ellos sobreviviría para contar esta historia increíble. Alastair Acheson ahora enfrentaba una situación que ningún simulador de vuelo, ningún entrenamiento de emergencia, ningún manual de procedimientos había previsto jamás. Estaba solo en los controles de un avión que descendía rápidamente con visibilidad severamente limitada, debido a la condensación que todavía llenaba la cabina, con el rugido ensordecedor del viento, haciendo imposible cualquier comunicación normal con las piernas de su capitán, todavía presionadas contra los controles de vuelo, y con la terrible conciencia de que 3 miembros de su tripulación estaban literalmente colgados del cuerpo de Lancaster, tratando de evitar que cayera 5.000 metros hacia la tierra. La primera prioridad absoluta era el descenso controlado. El avión no tenía oxígeno suplementario para todos los pasajeros a bordo. A 17.000 pies, la hipoxia comenzaría a afectar a todos en cuestión de minutos. Los síntomas empezarían sutilmente: confusión, mareos, deterioro del juicio, y luego progresarían rápidamente hacia la inconsciencia y la muerte. Acheson necesitaba llevar el avión por debajo de los 10.000 pies, la altitud en la que el aire contiene suficiente oxígeno para que los humanos respiren sin ayuda. Pero no podía simplemente empujar la columna de control hacia adelante y dejar que el avión cayera. Un descenso demasiado rápido podría generar fuerzas gravitacionales extremas que harían imposible que los auxiliares de vuelo mantuvieran su agarre en Lancaster. El capitán sería arrancado de sus manos y perdido para siempre. Con movimientos que desafiaban la imaginación dada la situación, Acheson trabajó metódicamente para controlar el descenso. Luchó contra los controles, compensando constantemente la presión involuntaria de las piernas de Lancaster. Cada ajuste era una batalla. Cada corrección requería una fuerza que normalmente no sería necesaria. Pero gradualmente, con una habilidad que solo podía provenir de años de experiencia y un temple de hierro, logró estabilizar el descenso. El avión comenzó a bajar de manera controlada, perdiendo altitud a una tasa que era rápida, pero no catastrófica. Era un equilibrio increíblemente delicado entre la necesidad de alcanzar aire respirable lo antes posible y la necesidad de mantener fuerzas gravitacionales manejables para la tripulación que luchaba detrás de él. Mientras Acheson pilotaba el avión en esta pesadilla de descenso, intentó reactivar el piloto automático. Si pudiera lograr que el sistema tomara el control, aunque fuera temporalmente, podría concentrarse en establecer comunicación con el control de tráfico aéreo.
Necesitaba declarar una emergencia, necesitaba obtener autorización prioritaria para un aterrizaje inmediato en el aeropuerto más cercano. Pero el piloto automático se negó a reactivarse. Los sistemas de seguridad del avión habían detectado las condiciones anormales y simplemente no permitían el reacoplamiento automático. Acheson estaba solo, volando manualmente. Cada segundo de este descenso controlado dependía enteramente de sus manos en los controles. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero que en realidad fueron solo unos minutos agonizantes, logró hacer una llamada de emergencia por radio. Su voz, forzada a gritar para ser escuchada sobre el rugido del viento, transmitió el código de emergencia. Pero había un problema crítico. No podía escuchar la respuesta del control de tráfico aéreo. El ruido en la cabina era demasiado intenso. El viento que entraba a través del agujero del parabrisas creaba un nivel de ruido que superaba cualquier cosa que los auriculares pudieran filtrar. Acheson sabía que alguien allá abajo había escuchado su llamada de emergencia. Sabía que el control de tráfico aéreo estaba respondiendo, pero no podía escuchar las instrucciones. No podía escuchar las indicaciones de rumbo. No podía coordinar la aproximación para un aterrizaje de emergencia. En el suelo, en la torre de control del sector de Bristol, el controlador de tráfico aéreo Chris Rundle había recibido la llamada de emergencia del vuelo 53290, pero lo que escuchó fue fragmentario, casi ininteligible, palabras entrecortadas, interferencia masiva y luego silencio. Rundle intentó establecer comunicación bidireccional, pero sus transmisiones desaparecían en el vacío. No sabía exactamente qué tipo de emergencia enfrentaba el vuelo. ¿Era un fallo del motor? ¿Fuego a bordo? ¿Una descompresión? Sin información clara, Rundle no podía activar los protocolos específicos de emergencia que serían más apropiados. Hubo un retraso precioso mientras intentaba obtener más detalles, un retraso que podría haber sido fatal en otras circunstancias. Finalmente, después de varios intentos desesperados, Acheson logró captar fragmentos de las transmisiones del controlador. Comprendió que le estaban dando autorización para aterrizar en el aeropuerto de Southampton, que estaba relativamente cerca de su posición actual. Southampton tenía instalaciones adecuadas para manejar una emergencia de esta magnitud, y lo más importante, estaba suficientemente cerca para que el avión pudiera llegar antes de que cualquiera de las múltiples crisis en desarrollo llegara a un punto sin retorno. Acheson ajustó su rumbo hacia Southampton, volando ahora completamente por instrumentos visuales y su propia memoria de la geografía del sur de Inglaterra. Detrás de él, en el espacio que había sido la ordenada cabina de mando, Nigel Ogden, John Hayward y Simon Rogers continuaban su batalla contra la física. Para este momento, todos ellos sabían que el capitán Lancaster probablemente estaba muerto. Su cuerpo había estado expuesto a condiciones extremas durante más de 10 minutos. El frío brutal, la falta de oxígeno, el trauma físico de ser golpeado repetidamente contra el fuselaje del avión a velocidades supersónicas, todo apuntaba hacia la imposibilidad de su supervivencia. Pero Acheson les había dado una orden clara, una orden que había gritado por encima del rugido del viento. No lo suelten. No era un acto de piedad hacia Lancaster, aunque ese sentimiento ciertamente estaba presente. Era una cuestión de supervivencia para todos a bordo. Si dejaban que el cuerpo de Lancaster se desprendiera, había varias posibilidades catastróficas. El cuerpo podría impactar contra el ala del avión, dañando la estructura o los sistemas de control de vuelo. Podría ser succionado hacia uno de los motores montados en la cola, causando un fallo catastrófico del motor que probablemente resultaría en la pérdida de control y el choque del avión. Incluso si evitaba tanto el ala como los motores, podría golpear el estabilizador horizontal,
la superficie de control crítica en la cola del avión, que permite que el piloto controle el cabeceo. Cualquiera de estos escenarios significaría la muerte instantánea de todas las 87 personas a bordo. Así que los tres hombres continuaron agarrando las piernas de Lancaster a pesar del dolor insoportable en sus brazos, a pesar de la congelación que estaba afectando sus manos expuestas, a pesar del hombro dislocado de Ogden que enviaba olas de agonía a través de su cuerpo con cada movimiento. Para empeorar las cosas, durante este tiempo, Lancaster había sido desplazado varios centímetros más hacia el exterior. El viento había logrado arrastrarlo gradualmente a pesar de los mejores esfuerzos de la tripulación. Su cabeza ahora estaba golpeando regularmente contra el exterior del fuselaje con cada pequeña vibración del avión. Los tres auxiliares podían sentir estos impactos a través del cuerpo de Lancaster, una serie macabra de golpes que reforzaban su convicción de que estaban sosteniendo a un hombre muerto. Pero no soltaron. No podían soltar. Las órdenes de Acheson eran claras, y todos entendían la lógica mortal detrás de ellas. En la cabina principal, Susan Gibbons y los otros miembros de la tripulación, que no estaban físicamente involucrados en sostener a Lancaster, luchaban por mantener algún nivel de orden entre los pasajeros. Era una tarea casi imposible. Los pasajeros podían ver todo lo que estaba sucediendo. No había manera de ocultar la realidad de la situación. Gibbons se movía por los pasillos, su voz forzada a mantener una calma que ciertamente no sentía, instruyendo a los pasajeros para que adoptaran posiciones de emergencia, asegurándose de que los cinturones de seguridad estuvieran ajustados, preparando a todos para lo que podría ser un aterrizaje extremadamente brusco. Algunos pasajeros estaban histéricos. Otros estaban en shock silencioso, algunos rezaban en voz alta. Era un espectro completo de reacciones humanas ante el terror absoluto. El avión continuó su descenso a través de las nubes sobre el campo inglés. Acheson monitoreaba constantemente sus instrumentos, ajustando su trayectoria de vuelo, calculando mentalmente la distancia hasta Southampton, verificando el combustible, asegurándose de que no se desarrollaran otros problemas con el avión dañado. Las piernas de Lancaster todavía presionaban contra los controles, pero Acheson había desarrollado un método para compensar, usando más fuerza de la normalmente necesaria, anticipando las reacciones del avión. Era como tocar un instrumento musical donde las teclas constantemente intentaban moverse por su cuenta, requiriendo atención y corrección constantes. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero que habían sido solo unos 20 minutos desde la explosión inicial del parabrisas, el avión descendió por debajo de los 10.000 pies. El aire era respirable ahora. La amenaza inmediata de hipoxia había pasado. Pero quedaban muchos desafíos. Acheson necesitaba alinear el avión para la aproximación final a Southampton. Necesitaba configurar el avión para el aterrizaje, extender los flaps, bajar el tren de aterrizaje, reducir la velocidad a la apropiada para el aterrizaje, todo mientras continuaba compensando la interferencia de las piernas de Lancaster en los controles. Y todo esto tenía que hacerse con precisión perfecta, porque un aterrizaje fallido, un aterrizaje demasiado brusco, un aterrizaje fuera de la pista podría resultar en la pérdida de vidas que habían luchado tan desesperadamente por preservar durante los últimos 20 minutos de pesadilla. La aproximación final al aeropuerto de Southampton se desarrolló bajo condiciones que parecían diseñadas específicamente para probar los límites absolutos de la capacidad humana. Alastair Acheson, cuyas manos habían estado agarradas a los controles con una intensidad que haría que sus músculos dolieran durante días después, ahora tenía que ejecutar uno de los procedimientos más delicados de toda la aviación. Un aterrizaje de precisión con un avión gravemente comprometido,
con visibilidad limitada, con interferencia constante en los controles de vuelo, y con la terrible conciencia de que 3 miembros de su tripulación todavía colgaban desesperadamente del cuerpo de su capitán, luchando contra fuerzas que intentaban arrancarlo del avión. Los controladores en la torre de Southampton habían sido informados sobre la naturaleza general de la emergencia, aunque los detalles específicos todavía eran confusos para ellos. Sabían que había algún tipo de fallo de presurización. Sabían que el vuelo necesitaba aterrizar de inmediato, pero no sabían la verdadera extensión del horror que se desarrollaba a bordo del vuelo 5390. Habían despejado todas las pistas, habían alertado a los servicios de emergencia, habían puesto en espera a todos los otros vuelos. El aeropuerto entero se había convertido en una operación única: recibir al vuelo 5390 y hacer todo lo posible para que aterrizara de manera segura. Cuando Acheson finalmente logró establecer una comunicación parcial más clara con la torre, hubo un intercambio que quedaría registrado en los anales de la aviación como uno de los más notables en la historia. El controlador Chris Randall preguntó por el número de personas a bordo, un procedimiento estándar para cualquier emergencia. La respuesta de Acheson fue escalofriante en su ambigüedad deliberada. «Tenemos 84 pasajeros, señor, y creo que eso será todo hasta que estemos en tierra». No dijo 87 almas a bordo, el lenguaje estándar. No confirmó el número completo de tripulación. Su respuesta dejaba abierta la posibilidad terrible de que algunas de las personas que habían despegado de Birmingham esa mañana no llegarían vivas a Southampton. El proceso de configurar el avión para el aterrizaje fue extraordinariamente complicado. Acheson necesitaba reducir la velocidad del avión gradualmente, pero no podía reducirla demasiado rápido o el avión perdería sustentación. Necesitaba extender los flaps que aumentan el área del ala y permiten que el avión vuele más lento, pero cada cambio de configuración afectaba el equilibrio del avión, de maneras que tenía que compensar constantemente. Necesitaba bajar el tren de aterrizaje, pero esto agregaría resistencia aerodinámica significativa y cambiaría nuevamente las características de vuelo del avión. Y cada uno de estos ajustes tenía que ser realizado mientras continuaba luchando contra la interferencia de las piernas de Lancaster en los controles. En el espacio detrás de él, Nigel Ogden había llegado al límite absoluto de su resistencia física. Había estado sosteniendo a Lancaster durante casi 20 minutos, sus brazos temblando por el esfuerzo, su hombro dislocado enviando olas de dolor tan intensas que nublaban su visión. John Heward y Simon Rogers se dieron cuenta de que Ogden estaba al borde del colapso. Con movimientos cuidadosos, coordinando sus esfuerzos sin palabras, porque las palabras eran imposibles en el rugido constante del viento, lograron redistribuir su agarre en las piernas de Lancaster, permitiendo que Ogden ajustara su posición y compartiera más equitativamente la carga. Era un equilibrio precario, 3 hombres trabajando en perfecta sincronización para mantener a un cuarto hombre anclado a la vida, o al menos a la vida del avión. Durante este tiempo, algo extraordinario estaba sucediendo en el exterior del avión, algo que nadie dentro podía saber todavía. Timothy Lancaster, contra todas las probabilidades imaginables, estaba vivo, brutalmente golpeado, congelado hasta el punto de la hipotermia severa, luchando contra la inconsciencia, pero vivo. Su mente entraba y salía de la conciencia como una radio mal sintonizada. En los momentos de claridad, experimentaba una cascada de sensaciones terribles. El frío que penetraba hasta sus huesos, la imposibilidad de llenar sus pulmones con aire debido al flujo constante de viento en su cara, el dolor de los golpes repetidos de su cabeza contra el fuselaje.
Pero en algún nivel profundo de su conciencia sabía que alguien lo estaba sosteniendo, sabía que no había caído, y alguna parte primitiva de su cerebro se aferraba a esa realización como un náufrago se aferra a un pedazo de madera flotante. El avión finalmente se alineó con la pista 02 de Southampton. Acheson podía ver la línea gris de asfalto extendiéndose frente a él a través de la neblina que todavía oscurecía parcialmente su visión. Las luces de aproximación guiaban su descenso, pero volar manualmente esta aproximación final requería cada gramo de su habilidad y concentración. El ángulo de descenso tenía que ser perfecto, demasiado empinado, y el avión impactaría la pista con una fuerza que podría colapsar el tren de aterrizaje. Demasiado plano, y el avión podría no detenerse antes del final de la pista. Y todo el tiempo, las malditas piernas de Lancaster seguían presionando contra los controles, requiriendo que Acheson aplicara constantemente más presión de la normalmente necesaria para mantener el avión en su trayectoria. Los servicios de emergencia en tierra observaban con una mezcla de anticipación y pavor mientras el BAC 111 se acercaba. Podían ver que algo estaba terriblemente mal con el avión. Incluso desde la distancia, el agujero donde debería estar el parabrisas era visible, un rectángulo negro contra la nariz blanca del avión. Los camiones de bomberos, las ambulancias, los vehículos de rescate, todos estaban posicionados a lo largo de la pista, preparados para lo que podría ser necesario. Los paramédicos verificaban su equipo, los bomberos comprobaban sus mangueras, todos esperando que cuando ese avión tocara tierra, todavía hubiera gente viva a bordo para rescatar. Las ruedas principales del avión tocaron el asfalto a las 8:55 de la mañana hora local, exactamente 35 minutos después del despegue de Birmingham y 22 minutos después de que el parabrisas explotara sobre Didcot. El contacto fue firme pero controlado, un testimonio de la habilidad extraordinaria de Acheson. El avión rebotó ligeramente, una reacción normal, luego se asentó nuevamente en la pista. Acheson aplicó los frenos y los inversores de empuje rugieron a la vida, convirtiendo el empuje de los motores en fuerza de frenado. El avión desaceleró y finalmente se detuvo completamente aproximadamente a 2/3 de la longitud de la pista. Habían llegado. Contra todas las probabilidades, contra toda lógica y razón, habían llegado a tierra de una pieza. En el momento en que el avión se detuvo, los vehículos de emergencia convergieron hacia él como células sanguíneas hacia una herida. Los equipos de rescate se precipitaron hacia adelante sin saber exactamente qué encontrarían, pero preparados para lo peor. Dentro del avión, tan pronto como las ruedas tocaron tierra, los 3 auxiliares de vuelo que habían estado sosteniendo a Lancaster finalmente pudieron trabajar para liberar sus piernas de donde estaban atrapadas en los controles de vuelo. Con manos que apenas podían sentir debido al frío extremo, con músculos que temblaban por el agotamiento, lograron maniobrar las piernas de Lancaster hacia atrás, hacia el interior de la cabina. Y entonces vieron algo que ninguno de ellos esperaba. Timothy Lancaster estaba vivo, brutalmente herido, su rostro una máscara de sangre congelada, su cuerpo tembloroso por la hipotermia, sus huesos fracturados en múltiples lugares, pero vivo. Sus ojos se abrieron brevemente, enfocándose sin ver en los rostros de los hombres que lo habían sostenido contra el abismo durante los 22 minutos más largos de sus vidas. Los paramédicos subieron al avión segundos después, asumiendo el control con eficiencia profesional, evaluando las lesiones de Lancaster, preparándolo para el transporte inmediato al hospital. Los pasajeros fueron evacuados rápidamente usando escaleras de embarque, saliendo a la luz del sol matutino, que de repente parecía milagrosamente brillante y bienvenida.
Muchos lloraban, algunos en shock silencioso simplemente caminaban como zombis, otros abrazaban a los miembros de la tripulación, incapaces de articular su gratitud, pero expresándola con ese simple contacto humano. 81 pasajeros habían subido a bordo en Birmingham. 81 pasajeros bajaron en Southampton, todos vivos. Era, por cualquier medida razonable, un milagro. Pero como todos los milagros, este tendría que ser explicado, y esa explicación revelaría una verdad inquietante sobre las presiones y fallas sistémicas que habían hecho posible esta catástrofe casi fatal. La investigación del incidente del vuelo 5390 de British Airways comenzó incluso antes de que las ambulancias transportaran a Timothy Lancaster y Nigel Ogden al hospital. Investigadores de la rama de investigación de accidentes aéreos del Reino Unido, conocida por sus siglas en inglés AAIB, fueron despachados inmediatamente a Southampton. Su tarea era clara pero compleja. Determinar exactamente cómo y por qué un parabrisas de aeronave diseñado y probado para soportar presiones diferenciales extremas simplemente había explotado del fuselaje en pleno vuelo, casi costando la vida de un experimentado capitán y potencialmente causando la pérdida catastrófica de toda la aeronave, con 87 almas a bordo. El primer desafío era encontrar el parabrisas que faltaba. Los investigadores sabían aproximadamente dónde había ocurrido la descompresión, sobre Didcot, Oxfordshire, a una altitud de 17.300 pies. Utilizando modelos de trayectoria balística, calcularon aproximadamente dónde el panel de vidrio y su marco habrían caído a tierra. La búsqueda se concentró en los campos y áreas rurales alrededor de Chelsea, Oxfordshire, aproximadamente 80 millas al oeste de Birmingham y 60 millas al norte de Southampton. Oficiales de la policía del Valle del Támesis peinaron la zona meticulosamente. Después de horas de búsqueda, finalmente localizaron el parabrisas en un campo, y con él encontraron algo que inmediatamente confirmó las peores sospechas de los investigadores. La mayoría de los 90 pernos que habían sujetado el parabrisas al fuselaje. Cuando estos pernos fueron examinados bajo condiciones de laboratorio, los investigadores quedaron atónitos por lo que encontraron. De los 90 pernos diseñados para sostener el parabrisas en su lugar, 84 eran del tipo A211-8C cuando deberían haber sido A211-8D. Esto significaba que estos 84 pernos eran aproximadamente 0.026 pulgadas o 0.66 milímetros, demasiado pequeños en diámetro. Los 6 pernos restantes eran del tipo A211-7D, que tenía el diámetro correcto pero era 0.1 pulgadas, o 2.5 milímetros, demasiado corto en longitud. En esencia, de los 90 puntos críticos de sujeción que mantenían el parabrisas unido al avión, ni uno solo era del tipo correcto, especificado en la documentación de mantenimiento del fabricante. Esta revelación planteó una pregunta obvia e inquietante. ¿Cómo había sucedido esto? Los investigadores rastrearon la historia reciente del avión. Descubrieron que el parabrisas había sido reemplazado apenas 27 horas antes del vuelo fatal, durante el turno nocturno del 8 al 9 de junio de 1990 en las instalaciones de mantenimiento de British Airways, en el aeropuerto de Birmingham. El trabajo había sido realizado por el gerente de mantenimiento del turno nocturno, un técnico experimentado con un historial de trabajo supuestamente impecable, incluyendo varias recomendaciones oficiales por la calidad de su trabajo. Cuando los investigadores entrevistaron a este gerente de mantenimiento, emergió un cuadro profundamente problemático de cómo se había realizado el trabajo. El gerente admitió que no había consultado el manual de mantenimiento del BAC 111 antes de comenzar el trabajo.
Había reemplazado parabrisas antes, aunque no lo había hecho en varios años. Confiaba en su memoria y experiencia. Para determinar qué pernos usar, no fue al almacén de repuestos para obtener los pernos nuevos correctos según las especificaciones del manual. En cambio, utilizó un método que le pareció eficiente. Comparó visualmente los pernos nuevos con los pernos viejos que estaba quitando del parabrisas anterior. Aquí es donde la historia se volvió verdaderamente inquietante. El parabrisas anterior, que había estado instalado durante 4 años antes de que British Airways adquiriera la aeronave, también había sido instalado con pernos incorrectos. De los 80 pernos recuperados del área de trabajo durante la investigación, 78 fueron identificados como A211-7D, demasiado cortos, y los 2 restantes como A211-8D, el tipo correcto. Así que cuando el gerente de mantenimiento comparó visualmente los pernos nuevos con los viejos, estaba comparando pernos incorrectos con pernos incorrectos, perpetuando un error que había existido durante años sin ser detectado. Pero la investigación fue más profunda. Los investigadores querían entender no solo qué había salido mal, sino por qué un técnico experimentado había tomado atajos tan peligrosos. Lo que descubrieron fue un problema cultural sistémico en las instalaciones de mantenimiento de Birmingham. El gerente de mantenimiento trabajaba en el turno nocturno, un periodo en el que la supervisión directa era mínima. Había desarrollado una reputación de hacer el trabajo, de completar las tareas rápidamente para que los aviones pudieran despegar a tiempo. En la industria de la aviación, donde los retrasos cuestan dinero y la eficiencia es valorada, esta reputación de rapidez y confiabilidad era vista como un activo positivo. Sin embargo, esta cultura de hacer el trabajo había creado un ambiente donde los atajos eran no solo tolerados, sino sutilmente recompensados. El gerente admitió a los investigadores que si él y otros técnicos pasaran tiempo buscando procedimientos en los manuales para cada tarea, nunca terminarían su trabajo. Había desarrollado una serie de estrategias para ahorrar tiempo, todas basadas en una confianza excesiva en su propia experiencia y memoria. Nunca había considerado que esta confianza podría ser fatal. La investigación también reveló problemas con las herramientas disponibles. La noche del reemplazo del parabrisas, la llave dinamométrica calibrada apropiada para verificar el torque de los pernos no estaba disponible en el tablero de herramientas. Había sido prestada o estaba siendo calibrada. Existía un destornillador limitador de torque específicamente adquirido para tareas de parabrisas, pero cuando llegó de las instalaciones de British Airways en Londres, estaba fuera de su fecha de calibración y por lo tanto no había sido autorizado para su uso. El gerente decidió proceder de todos modos, confiando en su sensación de cuánto torque aplicar. Aún más preocupante fue lo que British Airways descubrió cuando, inmediatamente después del accidente, emitió una instrucción para verificar todos sus BS-111. Se les ordenó a los técnicos que retiraran cada cuarto perno de los parabrisas izquierdo y derecho número 1 en cada avión para verificar la longitud correcta. De toda la flota de British Airways de BAC-111, 2 aeronaves fallaron la verificación, con un total de 41 pernos cortos instalados. Cuando se realizó una verificación similar en los 4 BAC-111 de otra aerolínea no identificada, 2 aeronaves fallaron la verificación, con un total asombroso de 107 pernos cortos. Esto significaba que el problema no estaba aislado a un solo técnico o incluso a una sola instalación. Era sistémico. Los investigadores también examinaron los aspectos humanos más amplios. El gerente de mantenimiento trabajaba en turnos nocturnos,
un horario conocido por afectar el juicio y el rendimiento cognitivo debido a los efectos circadianos y la privación del sueño. Aunque él no criticó el sistema de turnos, los investigadores reconocieron los problemas potenciales asociados con el trabajo nocturno y citaron varias estrategias que deberían implementarse para hacer frente a la situación. También descubrieron que el gerente no usaba sus gafas recetadas durante el trabajo de mantenimiento, lo que podría haber contribuido a su incapacidad para distinguir visualmente entre pernos de diámetros ligeramente diferentes. Timothy Lancaster pasó semanas en el hospital recuperándose de lesiones que, dada su gravedad, parecían milagrosas que no fueran fatales. Sufrió fracturas en el brazo derecho, el pulgar izquierdo y la muñeca derecha. Tenía congelación severa en una mano. Su hombro estaba dislocado. Tenía moretones extensos por todo el cuerpo. Había sufrido exposición extrema al frío y trauma por el impacto repetido de su cabeza contra el fuselaje del avión. Los médicos estaban asombrados de que hubiera sobrevivido 22 minutos en esas condiciones. Pero Lancaster era un hombre extraordinariamente resistente. Increíblemente, menos de 5 meses después del accidente, estaba de vuelta en la cabina de mando, volando nuevamente para British Airways. Nigel Ogden no tuvo tanta suerte en términos de su recuperación psicológica. Aunque sus lesiones físicas, principalmente el hombro dislocado y la congelación, sanaron con el tiempo, el trauma psicológico de lo que había presenciado y experimentado lo afectó profundamente. Desarrolló trastorno de estrés postraumático severo. Los flashbacks, las pesadillas, la ansiedad, todo le hizo imposible continuar volando. En 2001, 11 años después del incidente, Ogden se retiró del servicio de cabina por motivos de salud. Para 2005, estaba trabajando como vigilante nocturno en un hospital del Ejército de Salvación, una vida muy diferente de la que había vivido en los cielos. Pero qué lecciones finales emergieron de este evento extraordinario y cómo cambió para siempre la forma en que la industria de la aviación aborda el mantenimiento de seguridad crítica. El informe final de la rama de investigación de accidentes aéreos del Reino Unido sobre el vuelo 5390 de British Airways fue publicado en febrero de 1992, casi 2 años después del incidente. Era un documento exhaustivo de 62 páginas que no solo detallaba lo que había salido mal, sino que proporcionaba un análisis profundo de los factores sistémicos, culturales y humanos que habían hecho posible este casi desastre. Las conclusiones y recomendaciones del informe tendrían repercusiones que se extenderían mucho más allá de British Airways, influenciando las prácticas de mantenimiento de aviación en todo el mundo. Los investigadores fueron directos en su asignación de responsabilidad. Culparon al gerente de mantenimiento del turno del aeropuerto de Birmingham de British Airways por instalar los pernos incorrectos durante el reemplazo del parabrisas y por no seguir las políticas oficiales de British Airways. Pero no se detuvieron ahí. También encontraron fallas en las políticas de British Airways mismas, que deberían haber requerido pruebas o verificación por parte de otro individuo para esta tarea crítica. Finalmente, culparon a la gestión local del aeropuerto de Birmingham por no monitorear directamente las prácticas laborales del gerente de mantenimiento del turno. El concepto de punto vital se convirtió en central para las recomendaciones de seguridad. Los investigadores determinaron que el reemplazo del parabrisas era una tarea crítica para la seguridad que no había sido identificada como un punto vital en los procedimientos de British Airways. Un punto vital es una tarea donde un solo error puede tener consecuencias catastróficas y, por lo tanto, requiere verificación independiente. El informe recomendó que todas las tareas críticas para la seguridad fueran claramente identificadas como puntos vitales.
y que se requiriera verificación independiente antes de que un avión fuera autorizado para volar. El informe hizo 8 recomendaciones formales de seguridad. British Airways debería revisar su sistema de garantía de calidad y alentar a los ingenieros a proporcionar retroalimentación. Deberían revisar la necesidad de introducir descripciones de trabajo y términos de referencia para los grados de ingeniería de gerente de mantenimiento de turno y superiores. Deberían revisar su procedimiento de muestra de producto para lograr una evaluación independiente de los estándares y realizar una auditoría en profundidad de las prácticas laborales en el aeropuerto de Birmingham. Deberían examinar la viabilidad continua de la autocertificación con respecto a tareas críticas para la seguridad en aeronaves. Deberían revisar el propósito y el alcance de las visitas supervisoras. Deberían considerar la necesidad de capacitación y pruebas periódicas de ingenieros. Deberían reconocer la necesidad del uso de gafas correctivas, si están recetadas, en asociación con tareas de ingeniería de aeronaves. Y finalmente, la Autoridad de Aviación Civil debería asegurarse de que antes de la emisión de una calificación de control de tráfico aéreo, un candidato debería someterse a un curso aprobado que incluya capacitación tanto en el manejo teórico como práctico de situaciones de emergencia. British Airways respondió al informe con una revisión completa de sus procedimientos de ingeniería, seguridad y capacitación. El incidente se convirtió en un estudio de caso prominente para ingenieros, tanto dentro de la compañía como más allá. Otras aerolíneas en todo el mundo estudiaron el caso y revisaron sus propias prácticas de mantenimiento. La industria de la aviación en su conjunto se hizo más consciente de los peligros de la complacencia, de la cultura de hacer el trabajo que podía desarrollarse en entornos de mantenimiento y de la necesidad de sistemas robustos de verificación independiente para tareas críticas para la seguridad. Los héroes del vuelo 53-190 fueron debidamente reconocidos. El primer oficial, Alastair Hutchison, y los miembros de la tripulación de cabina, Susan Gibbons y Nigel Ogden, recibieron la conmemoración de la reina por servicio valioso en el aire, uno de los honores civiles más altos del Reino Unido para actos de heroísmo en la aviación. Curiosamente, en la publicación inicial del suplemento oficial, el nombre de Ogden fue omitido por error, una supervisión que fue corregida más tarde. Hutchison también recibió un premio Polaris en 1992 por su excepcional habilidad aeronáutica. Los premios reconocían no solo el coraje de estos individuos, sino también su profesionalismo extraordinario bajo circunstancias que habrían abrumado a casi cualquier otra persona. Timothy Lancaster continuó volando para British Airways hasta que la compañía alcanzó la edad de jubilación obligatoria para pilotos, que en ese momento era de 55 años. Después de dejar British Airways en 2003, se unió a la aerolínea de bajo costo EasyJet, donde continuó volando hasta su jubilación final de la aviación comercial en 2008. En total, voló durante casi 20 años más después del incidente, un testimonio no solo de su recuperación física, sino también de su fortaleza mental. En una entrevista en 2005 para el documental de National Geographic Mayday, Lancaster recordó el incidente con notable ecuanimidad. Admitió que estaba consciente de estar fuera del avión, pero que eso realmente no le molestaba mucho. Lo que recordaba más claramente, dijo, era el hecho de que no podía respirar porque estaba enfrentando directamente el flujo de aire. Era una descripción típicamente británica, lacónica, minimizando lo que debe haber sido una experiencia absolutamente aterradora.
Su habilidad ese día había salvado 87 vidas y lo había hecho con una competencia que se destacaba como extraordinaria, incluso en una profesión conocida por sus altos estándares. El avión mismo, el BAC 111 con matrícula GBJRT, fue reparado y devuelto al servicio. Voló para British Airways durante 3 años más antes de ser vendido en 1993 a la aerolínea rumana Jaro International. Pasó los últimos 8 años de su vida útil operando en Rumania, finalmente siendo retirado del servicio en 2001 después de 30 años de vuelo. Es curioso que un avión que había sido el escenario de un evento tan dramático simplemente continuara volando como si quisiera demostrar que la aviación es en última instancia una de las formas más seguras de transporte, incluso cuando ocurren fallas catastróficas. El vuelo 5390 de British Airways se ha convertido en un estudio de caso legendario en la aviación, estudiado en programas de capacitación de pilotos y tripulación de cabina en todo el mundo. Es un ejemplo de cómo múltiples capas de error humano pueden alinearse de la manera más desafortunada para crear una catástrofe potencial. Pero también es un ejemplo inspirador de heroísmo, habilidad y la extraordinaria capacidad humana para funcionar bajo presión extrema. Los hombres y mujeres del vuelo 5390 enfrentaron lo impensable y prevalecieron. Su historia no es solo una advertencia sobre los peligros de los atajos en el mantenimiento, sino también una celebración del coraje y la competencia humanos. Para aquellos de nosotros que volamos regularmente, el vuelo 5390 ofrece una lección importante pero tranquilizadora. La aviación moderna está construida sobre múltiples capas de redundancia y seguridad. Cuando una capa falla, como falló en el vuelo 5390, otras capas, incluida la habilidad de pilotos excepcionales, el heroísmo de la tripulación de cabina y la resistencia extraordinaria de los pasajeros, pueden compensar. La aviación es segura no porque los errores nunca ocurran, sino porque cuando ocurren tenemos personas capacitadas y sistemas diseñados para manejarlos. Si este relato extraordinario del vuelo 5390 te ha fascinado, si te has encontrado conteniendo la respiración mientras leías sobre Timothy Lancaster colgando fuera de su avión a 30.000 pies de altura, si te has maravillado ante la habilidad de Alastair Acheson y el heroísmo de Nigel Ogden, John Hayward y Simon Rogers, entonces tenemos una petición para ti. Suscríbete a nuestro canal para más historias increíbles de aeropuertos, de aeronaves y de las personas extraordinarias que los mantienen funcionando. Deja un comentario sugiriendo qué casos o historias te gustaría que investigáramos a continuación. La historia de la aviación está llena de momentos de triunfo y tragedia, de heroísmo y error humano, y cada historia tiene lecciones que enseñarnos sobre los límites de la capacidad humana y la importancia de nunca jamás tomar atajos cuando se trata de seguridad. Activa las notificaciones para ser el primero en saber cuando publiquemos nuestra próxima investigación profunda. El cielo está lleno de historias asombrosas esperando ser contadas, y nos comprometemos a traértelas con el detalle, la precisión y el respeto que merecen. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los incidentes más extraordinarios en la historia de la aviación comercial. Nos vemos en el próximo vuelo.